Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator. Hoy vamos a trabajar con pinceles. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un trazado, ¿sí? Y además vamos a poner, por ejemplo, una letra. Esta letra la vamos a agrandar y después la vamos a convertir en líneas, en contorno, en una forma vectorial, para poder modificar, por ejemplo, o aplicar a sus bordes los pinceles. A ver, acá tenemos un trazado. A este trazado nosotros desde la solapa pinceles podemos aplicarle los diferentes pinceles que tenemos acá. Estos que están acá arriba son los pinceles caligráficos. Fíjense, tenemos este pincel, son diferentes puntas. ¿Cómo son estas puntas? Bueno, si hacemos doble clic podemos editar. Acá nosotros tenemos un ángulo, la redondez y un diámetro. Nosotros podemos, por ejemplo, modificar el tamaño, ¿sí? Si está puesto previsualizar, fíjense cómo va cambiando. Podemos modificar el ángulo, hacer que el pincel sea más fino. Entonces de esta manera nosotros vamos cambiando la punta del pincel en lo que son los pinceles caligráficos. Aplicamos a los trazos, listo, muy bien. Después tenemos pinceles de arte. Los pinceles de arte, si hacemos doble clic, se aplican, digamos, se aplica un dibujo a lo largo de todo el trazado. Nosotros tenemos una dirección, ¿sí? Para aplicar ese trazado. En este caso va de izquierda a derecha, pero eso lo podemos cambiar. Inclusive también podemos modificar lo que sería el ancho del pincel. Por ejemplo, si ponemos, fíjense, 200, voy a poder aplicar a estos trazos. También puedo aplicar eso, el mismo pincel con el mismo trazo, a un texto, ¿sí? Como este que está acá, solamente que es un contorno, pero bueno, está aplicado ahí al texto. Puedo aplicar algún otro. Todos estos que están acá son pinceles de arte, ¿sí? Si hacemos doble clic podemos modificar, en este caso la proporción, podemos hacer que sea más fino. Entonces le vamos a poner un ancho de 60, aplicamos a los trazos, entonces esto es más fino. O si no, también tenemos los pinceles de motivo. Fíjense, acá tenemos diferentes tipos de motivos. Si queremos editarlo, también doble clic. Acá tenemos pinceles, ¿sí? Y podemos elegir, por ejemplo, aumentar la escala. Fíjense cómo cambió esto. Si quisieran, en este caso no, pero pueden modificar el espaciado. Entonces, en este caso yo tendría una línea de puntos. Aplicamos a los trazos y listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo crearlos, porque acá tenemos las muestras que vienen por defecto al abrir cualquier archivo de Illustrator. También tenemos, tocando acá, vamos a ver las diferentes bibliotecas que tenemos de pinceles: artístico, borde, decorativo, flecha. Entonces podemos explorar, ¿sí? Decorativo, acá tenemos varios. De dispersión son estos que todavía no vimos. Fíjense, yo puedo tomar este pincel, poner alguna forma de estas, ¿sí? Y acá automáticamente se carga. Esta es la biblioteca, pero acá se carga en la biblioteca de pinceles que corresponde al archivo. Acá hemos aplicado entonces un pincel u otro. Estos son todos los pinceles que corresponden a la biblioteca que acabo de llamar. Fíjense qué lindos pinceles que tienen acá. Entonces vamos, cada vez que yo voy marcando uno, se va cargando la biblioteca. Supónganse que nosotros decidimos poner este, ¿no? Bárbaro. Ya cierro la biblioteca, ya me quedé con este pincel, hago doble clic para editarlo. Este es un pincel de dispersión. Variables del pincel de dispersión: tamaño, espaciado, dispersión, rotación, bueno, rotación respecto a la página o al trazado, y métodos de colorización. A ver, para empezar, vamos a cambiar el tamaño. El tamaño, si yo cambio esto nada más, todos los cubitos estos que están acá cambian con el mismo
tamaño. Vamos, si nosotros ponemos al azar en vez de fijo, fíjense que entre este tamaño y este tenemos una variación al azar. Yo esto lo puedo modificar sus límites. También puedo modificar el espaciado al azar. Si quiero que estén más juntos o más separados. La dispersión, en este caso van a quedar por debajo o por debajo y por arriba o solo por arriba del trazado, y la rotación también, ¿sí? Para que no parezcan todos tan geométricos. Entonces de esta manera trabaja el pincel de dispersión. Y de esta manera yo cargo pinceles de las bibliotecas, ¿sí? Borde de líneas, ¿sí? Me carga esta biblioteca, fíjense, y yo acá tengo posibilidades de hacer o aplicar algunas de estas líneas. ¿Estamos? Bien, entonces de esta manera yo cargo los pinceles que tengo ya por defecto o inclusive que vienen en las bibliotecas de pinceles. Vamos a ver entonces cómo podemos crear un pincel. A ver, vamos a empezar. Si nosotros hacemos clic acá en nuevo, tenemos pincel caligráfico, que ya vimos que es el pincel de las puntas. Así que este no los vamos a ver ahora porque es muy simple, simplemente toman cualquiera de los de arriba y los modifica. Vamos a ver un pincel de dispersión. Para hacer un pincel de dispersión lo que necesitamos es tener una forma. Vamos a hacer algo simple, ¿sí? Supónganse que yo tengo acá una espiral, le voy a aumentar el trazo y le voy a cambiar el color. El color del trazo. Doble clic acá, elijo un color. Muy bien. Entonces, con el objeto seleccionado, vamos a nuevo pincel y ahora ponemos nuevo pincel de dispersión. Fíjense que ahora ya nuestra forma es un pincel de dispersión que vamos a llamar espiral de nombre. Vamos a ponerle, cambiar como vimos antes, al azar el tamaño, ¿sí? El espaciado, como quieran también al azar. Cuando termina le dan OK y acá queda nuestro pincel de dispersión. Fíjense que si nosotros seleccionamos un trazado y aplicamos esta espiral, la espiral se aplica a este trazado que tenemos acá, que acabamos de hacer. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podemos variar cosas, por ejemplo, podemos variar la rotación, variar el tamaño. Bueno, para eso ponemos al azar, cambiamos la rotación, entonces nuestras espirales van a rotar. Podemos variar la dispersión también al azar, ¿sí? Acá están quedando por debajo, sino, por eso no las veo, sino por arriba. Entonces de esta manera nosotros creamos un pincel de dispersión. Ojo, yo estoy haciendo una forma simple, lo interesante es crear formas complejas y aplicar estos pinceles. Aplicamos acá los trazos. Bien, además de esto nos queda todavía otro pincel, que es el pincel de arte. Ya vimos el pincel de arte, por ejemplo, yo voy a crear una forma, es un pincel que se estira a lo largo proporcionalmente de todo el trazado. Entonces, supónganse, yo voy a hacer esto acá, voy a quedarme con el relleno, voy a jugar un poco con convertir punto de ancla de acá, voy a, fíjense, bien, supónganse que esta es nuestra forma, entonces la selecciono, voy a nuevo pincel de arte. Por ahora lo dejo así como está, le doy OK y el pincel de arte va a quedar ubicado a continuación de los que ya tenía de arte. Entonces, si ahora nosotros tenemos una espiral, por ejemplo, y queremos aplicarle ese pincel, vamos a ver cómo queda, porque es muy grande. A ver, ahí. Entonces lo que podemos hacer es editar esto. Hacemos doble clic acá y bajamos, vamos a poner, por ejemplo, un 20%. Entonces nosotros acá hemos editado nuestro
pincel de arte y lo hemos aplicado a una forma, ¿sí? Por último que queda el pincel de motivo. Para el pincel de motivo vamos a crear, por ejemplo, un motivo que va a tener esta forma. Vamos a ponerle relleno, vamos a tomar la herramienta círculo, vamos a hacer con Shift para que queden perfectos. Vamos a cambiar el color, vamos a poner diferentes colores, rojo, ¿sí? Con Alt lo ubico por acá, doble clic acá, cambio el color, vamos a poner verde, doble clic acá, cambio el color, vamos a poner amarillo, bien. Entonces yo tengo acá mi pincel. Esto va a ser un motivo. Para el pincel de motivo hay que arrastrar el motivo a la solapa muestras y después vamos a nuevo pincel de motivo, y entre los motivos buscamos este motivo que quedó sin nombre, que es lo que acabo de dibujar. Le vamos a dar OK. Perfecto. Vamos a aplicarlo a esta espiral. Ojo que yo lo hice muy grande, va a haber que ajustarlo, pero ya les anticipo que va a salir gigantesco. Entonces hago doble clic. Fíjense cómo se adaptó, ¿no?, al recorrido. Vamos a cambiar el tamaño, vamos a poner el 10% de esto. Y acá hemos aplicado ese pincel a un trazado. Bueno, entonces de esta manera hemos recorrido los diferentes tipos de pinceles que hay en Illustrator, y bueno, ahora lo que resta es que nos pongamos a practicar y que creemos diferentes tipos de pinceles para fijar los conocimientos. Espero que les haya servido. Continuamos en el próximo tutorial.